Hola, soy Damo. Mi silla hace mucho ruido, pero no importa. Vengo a contarte que el 31 del 7, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, de julio del 2015, se publicó un artículo titulado La confusión del veganismo. Wow. De Claudio Bertonati, que según la Wikipedia es un naturalista, museólogo y docente argentino. En ese artículo intenta explicar unos supuestos errores del veganismo. Si no sabes lo que es el veganismo, puedes ver este video, pero a grandes rasgos es un estilo de vida en el cual se intenta generar, financiar y legitimar el menor sufrimiento posible. Si por casualidad Claudio está viendo este video o le pueden hacer llegar el mensaje, quiero decir que lamento que haya recibido agravios personales de ciertos veganos, vegetarianos, fulanos, sultanos, animalistas, ambientalistas, podría seguir con la lista. ¡Ajá! Y espero yo poder aportar desde un lugar diferente, racional y con fuentes para un debate respetuoso y fructífero. A ver, el discurso de Bertonati, que debido al auge del veganismo se viralizó en los sitios y en las redes sociales, está tan lleno de errores que si tuviera que explicar cada uno de ellos, este video terminaría siendo más largo que la infancia del Chavo del 8. Es por eso que voy a dejar en la descripción de este video unos links a unas respuestas que ya están publicadas, que me parecieron completísimas y súper bien fuenteadas, y de esta manera yo puedo dedicarme más que nada a responder únicamente a los errores que considero más graves y compartir ciertas reflexiones generales que complementen a mis respuestas y a las demás que están en los links. Por empezar, el autor no aporta ninguna referencia, ningún estudio, nada, absolutamente nada que demuestre sus afirmaciones. Por lo menos no en el artículo. Para muchos, incluidos los medios que hicieron eco de las palabras de Bertonati, creen que el hecho de que él sea un profesional lo exime de presentar pruebas de lo que dice, le creen ciegamente y comparten su artículo por doquier. Suponer que algo es cierto, válido o éticamente correcto porque lo dice alguien que tiene una supuesta autoridad en determinada área es un error muy frecuente y también muy comprensible, que se lo conoce como argumento ad verecundiam o a la autoridad. Lo cierto es que son muchas las razones por las cuales una autoridad puede, con o sin intención, decir algo que no corresponde con la realidad, por lo cual las evidencias deberían ser siempre presentadas y exigidas antes de tomar algo como cierto. Dice, por ejemplo, los veganos y los vegetarianos creen que no matan animales pero sí lo hacen. Esta es una generalización que ni siquiera sé si representa a la mayoría. Lo cierto es que no todos los veganos y vegetarianos pensamos eso, yo no, muchos otros que conozco tampoco. Somos varios los que pretendemos o aspiramos a generar el menor sufrimiento posible, siendo el sufrimiento cero como un ideal probablemente inalcanzable. Menciona que él antes era vegetariano y ahora él volvió a ser, él dice, omnívoro. En verdad, todos los humanos somos omnívoros, ya que es una condición biológica que nos permite obtener nutrientes tanto de animales como vegetales, algas, hongos, etc. El vegetarianismo, que es una dieta, y el veganismo, que es un estilo de vida, no cambia nuestra condición de omnívoros. Pero por contexto se entiende que el autor quiso decir que volvió a incluir productos de origen animal a su dieta. ¿Sí? Algo muy curioso es que tanto su vegetarianismo como su abandono del mismo, él dice que fueron por cuestiones morales y éticas. Si no viste el video de ética y moral, te lo recomiendo, está acá porque ahí explico qué es cada una de ellas, pero básicamente la moral es una intuición de cómo comportarse en sociedad y la ética es el estudio racional de la moral. Explica que le parecía mal comerse los animales, pero que luego de estudiar ciertas cosas y llegar a determinadas conclusiones que ya vamos a ver cuáles son y si son ciertas o no, le terminó pareciendo que en verdad consumir ciertos animales es algo correcto. Bien, hasta ahí. Esto le da un claro eje de carácter ético a todo su discurso y me llama poderosamente la atención porque apostaría cualquier cosa a que el 99% de quienes consumen productos animales no lo hacen por ser una conducta derivada de un análisis ético, sino porque están acostumbrados y porque simplemente les gusta. Ahora, todos los que compartieron este artículo apoyándolo, imagino que deberían haber sido vegetarianos por motivos morales, hasta el momento en que llegaron a las mismas conclusiones que este autor que ahora tanto apoyan, ya sea por leer este artículo o porque les llegó la información de otra manera. Y
la verdad que lo dudo mucho. Dudo mucho que sea el caso de la mayoría. Pero bueno, si hay alguien que consume productos animales y está viendo mi video, me gustaría que me diga si es algo que nace de un análisis ético o simplemente porque están acostumbrados y les gusta. Ahora, vamos a ver lo que explica Bertonatti de por qué él tomó esa decisión. Dice que siendo vegetariano, evitaba la muerte y el sufrimiento de los animales domésticos, pero no la de las especies silvestres, es cierto. Y muchas de estas, a diferencia de las vacas, los cerdos y las cabras, están desapareciendo. Sí, es cierto, en la agricultura también sufren y mueren animales no domesticados. Esto se debe a la utilización de ciertas maquinarias, de pesticidas, de plaguicidas, a la caza premeditada de animales que pueden llegar a representar cierto riesgo para la rentabilidad del producto, entre otros factores. Si bien eso podría cambiar si promovemos y apoyamos ciertas nuevas técnicas de agricultura en desarrollo, por ahora es cierto que eso ocurre en la agricultura más comúnmente practicada. Pero él dice que como las víctimas de la agricultura no son de especies domesticadas, y algunas son incluso de especies en peligro de extinción, demandar productos derivados de la agricultura es peor que demandar productos derivados de la ganadería, en donde se explotan, matan y hacen sufrir a animales domesticados que no están en peligro de extinción. En otras palabras, se está diciendo que no importan los individuos en sí mismos, ni cuántos sufren y mueren, ni cómo sufren y mueren, sino que lo único que importa es si pertenecen a una especie domesticada o a una especie en peligro de extinción. Con ese argumento podríamos decir que es mejor hacer sufrir y matar a una cantidad ilimitada de individuos, 1000, 1.000.000, 1 billón, no importa, ilimitada, siempre y cuando pertenezcan a una especie domesticada, que tenemos la capacidad de reproducirlos todo lo que queramos, así traemos nuevos individuos para hacerlos sufrir y explotarlos y matarlos, antes que hacer sufrir y matar a un solo individuo de una especie en peligro de extinción. Uno no, este no. Pero 1 más 1 más 1000, 1.000.000, 1 billón, todo lo... Sí, eso sí, total, podemos hacer más de esos. ¿Qué me está diciendo? Que alguien me diga, por favor, qué culpa tiene cada vaca de pertenecer a una especie que el humano domesticó y está haciendo justamente que se reproduzcan. ¿Qué culpa tiene cada uno de esos individuos de pertenecer a esa especie, por lo cual tengan que sufrir de la manera que le hacemos sufrir? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tiene Fatmagul? De hecho, el ser humano no está en peligro de extinción. ¿Les parece que eso es una justificación ética válida para hacerlos sufrir, explotarlos, matarlos o incluso reproducirlos adrede para tener más individuos para hacerlos sufrir, explotarlos, matarlos directamente, que es lo que hacemos con otros animales? Estoy seguro que nadie estaría de acuerdo con eso. O no sé, quizá algún nazi. ¿Le estoy diciendo que Bertonatti es un nazi? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que su argumento es inválido porque no está dispuesto a esgrimirlo cuando de humanos se trata. Estoy seguro, por eso espero. Sentando todavía su moral en las especies, agrega: a mí lo que me preocupa es la conservación de la biodiversidad. Que la riqueza de las formas de vida que hay en el mundo no se empobrezca. Que la riqueza no se empobrezca. Bueno, espero que haya sido un error de quien lo transcribió por escrito. Pero bueno, acá ni siquiera habla de muerte, de sufrimiento, ni siquiera habla de números, no importa la cantidad, sino de biodiversidad. Para analizar esto que está diciendo, les propongo que imaginemos dos escenarios hipotéticos. El escenario número 1 consiste en un universo con 500 especies, con 2 ejemplares por especie, o sea, hay 1000 individuos, y todos ellos, absolutamente todos ellos, sufren la peor vida posible, agonía absoluta, tortura permanente por tiempo indefinido. El escenario número 2 consiste también en 1000 individuos, la misma cantidad, pero todos de una sola especie. No hay más especies, una sola, con 1000 individuos, pero todos ellos gozan de las mejores vidas posibles, absolutamente placenteras, satisfactorias, etc. ¿Alguno de ustedes realmente preferiría el escenario número 1, donde hay mucha variedad, pero todos sufren? Tengan en mente que en esa variedad podría estar perfectamente el ser humano. O sea, vos estarías sufriendo, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, tus familiares, tus amigos, los animales que tengan como compañía, el perro, el gato, todos van a sufrir, ¿eh? Además, es bien sabido que el impacto del humano en el mundo es terrible y justamente somos causantes y responsables de atrocidades ambientales, matanzas, exterminios, extinciones de muchísimas especies, etc. ¿Estaríamos de acuerdo entonces con reducir nuestra población matando humanos
ya sean muchos, pocos, no importa, lo que haga falta, con tal de conservar la biodiversidad o para que no pongamos más especies en peligro de extinción? Es probable que estés pensando que no. Que no nos gusta sufrir, no te gusta, a mí tampoco, no le gusta a nadie sufrir, al perro, al gato, indistintamente de la especie a la que pertenezca. Lo que a mí me da la pauta que lo importante no son las especies en sí, si están o no en peligro de extinción, si han sido domesticadas o no, la biodiversidad y toda esa zaraza. Lo que importa es la cerveza, sino que lo que importan son las experiencias, los intereses de cada individuo. Y ahora aumenta la apuesta, dice, si la humanidad se hiciera vegana, sería una tragedia. Es muy curioso cómo prestigiosas instituciones y agrupaciones que no tienen nada que ver con el veganismo y el vegetarianismo indiquen justamente lo contrario. Hay hartas y extensas fuentes, referencias, estudios, estadísticas, autores, etcétera, que demuestran que la ganadería es catastrófica directamente con respecto al calentamiento global, a la contaminación del agua, a la ineficiencia termodinámica, a la demanda de energía, de cultivos, de agua, de tierra, además que no es para nada sustentable. Todo esto ya es extremadamente sabido, pero parece que el profesional Bertonatti justo desconocía estos hechos, a menos que con todo esto del artículo se esté refiriendo únicamente a la ganadería extensiva, la cual nombra en un momento y describe en varios otros. Más adelante voy a hacer un video sobre ganadería intensiva y extensiva, pero para que sepan de qué estamos hablando, la ganadería extensiva es aquella en la que el ganado pasta libremente en pastizales preparados especialmente para eso, y la intensiva es aquella en la cual el ganado está confinado en espacios mucho más reducidos en relación a individuos sobre metro cuadrado y es alimentado a través de piensos y alimento balanceado hecho a base de granos. Esta técnica ganadera está ganando mucho más terreno con respecto a la ganadería extensiva, porque tiene varias ventajas desde el punto de vista del productor y termina siendo mucho más rentable. Y es sin duda mucho peor tanto para los animales que están siendo explotados ahí como para el medio ambiente, lo que no quita que la ganadería extensiva no lo sea. Pero bueno, si es que él se refiere únicamente a la ganadería extensiva, creo que tendría que haberlo aclarado un poco mejor, ya que dudo que toda la gente que lo está compartiendo y lo está apoyando lo hayan entendido así y consuman únicamente productos animales de ganadería extensiva. Disculpe, señor McDollar, la vaca que fue asesinada para esta hamburguesa que yo acabo de comprar, ¿fue ganadería extensiva o intensiva? Pero además no dice nada sobre los granos que incluso se utilizan en la ganadería extensiva, menos que la intensiva, está bien, pero se utilizan igual. Ni de la deforestación para los pastizales, con la cual sufren y mueren muchísimos animales que dependían de esos ecosistemas, ni el exterminio voluntario directo de los animales que pueden poner en riesgo al ganado como los depredadores. Pero lo peor para mí sigue siendo que no aportó ni un estudio, ninguna fuente, no habla de cifras, no dice nada prácticamente. ¿Qué tengo que entender yo con tragedia? ¿Cómo es que sería una tragedia una humanidad vegana cuando toda la evidencia y las organizaciones indican lo contrario? ¿Y cuán peor es la agricultura actual por sobre la ganadería extensiva? Son afirmaciones que él debería justificar y fuentear, pero ¿sabes qué? Voy a intentar ser bueno con él, le voy a dar una mano vegana y voy a hacer lo que tendría que haber hecho él, que es traer algún estudio que sostenga tales grandilocuentes afirmaciones. Escuchen esto, en el año 2003 el profesor de ciencia animal Stephen L. Davis y en el año 2011 el biólogo Mike Archer ya habían propuesto que podría ser que sufran y mueran más animales en la agricultura que en ciertas formas de ganadería extensiva, como vacas de pastoreo, para la misma cantidad de alimento obtenido. Acá tenemos por lo menos dos datos súper importantes, dos parámetros súper importantes: que sufran y mueran más animales. Si algo es malo, que haya más de eso malo es peor, ¿no? Pero bueno, parece que para Bertonatti no, pero bueno, acá sí por lo menos dicen que sufran y mueran más animales para la misma cantidad de alimento obtenido. O sea, perfecta la comparación para saber qué es mejor o peor. Pero Davis se equivocó al suponer que la misma cantidad de tierra produce la misma cantidad de alimentos procedentes de los cultivos que de los animales de pastoreo. Y Mike Archer se equivocó al suponer que todas las áreas agrícolas australianas son infectadas con plagas de ratones todos los años. Invito a Claudio a que se sume al debate. Estoy seguro que si realmente le preocupa el sufrimiento animal
con gusto va a presentar las fuentes que demuestren lo que él dice y en caso de no tenerlas, reconocerlo. Así como también reconocer lo arbitrario de su criterio moral centrado en la especie en vez de en los intereses de cada uno de los individuos. Recuerden que como siempre en la descripción del video dejo las fuentes y referencias necesarias para chequear todo lo que digo. Si este video te pareció correcto, te agradecería muchísimo si lo puedes difundir por todos lados así. Porque si hablamos de tragedia, creo que la tragedia acá es que tantísima gente esté utilizando y compartiendo este artículo no con un genuino interés ético o filosófico, que eso estaría muy bien, sino más bien muy probablemente como excusa para seguir consumiendo productos que evidentemente les gustan y a mí también, debo confesarlo, estoy con ustedes, me encantan muchísimos productos animales, pero que lamentablemente generan, financian y legitiman sufrimiento innecesario. Además, como siempre, están invitados a que comenten, me encantaría que lo hagan diciéndome si están de acuerdo o no, por qué, si tienen objeciones, si tienen datos que nos puedan servir para analizar todo esto. De esto se trata este canal, de poder debatir racionalmente y con respeto y poder ir mejorando cada día más. Y nada más, me pueden seguir en las redes sociales, en todas estoy como Damo en la web y en mi sitio web damoenlaweb.com, que algún día se va a terminar. Pero en fin, muchas gracias a todos por estar de ese lado y nos vemos la próxima. ¡Ay, un creeper!